Esqueletos de los gigantes Nefilim en Grecia. Acompáñenme a revisar el tema de los gigantes, con algunos apuntes que hoy ya se comienza a blanquear gracias a la tecnología. Es mucho lo que ya se ha encontrado gracias a la tarea de arqueólogos que se han ocupado, aunque alguien se haya tomado la autoridad de no ponerlo a la disposición de nosotros. Revisando algunos documentos, todo indicaría que hubo una civilización gigante que habitó este planeta. Pero ¿quiénes eran los Nefilim? El origen de los gigantes en el Antiguo Testamento de la Biblia. Los Nefilim o Nefilim, en hebreo Nefilim, los caídos, son, en la Biblia y otros escritos religiosos judíos y cristianos tempranos, un pueblo de gigantes o titanes hijos de los hijos de Dios, Neia Elohim, y las hijas del hombre, Banot Adam, Génesis 6:2.14. Según la traducción, el término Nefilim se ha traducido variadamente por gigantes, titanes o aún se ha dejado en el original hebreo. Etimología para los arameos, el término Nefila se refirió específicamente a la constelación de Orión, y así los Nefilim serían descendientes medio divinos de esta constelación. Según la Biblia, los Nefilim aparecen como la causa del aumento de la maldad de la humanidad. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Dios, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Génesis 6:1-4, el diluvio universal, y como consecuencia la destrucción de toda la humanidad fue provocada por estos seres, que no habrían sido creados según los planes de Dios, no tienen capacidad espiritual y por tanto no tienen resurrección. Similarmente se trata, según otras versiones, de la descendencia de los ángeles caídos y las hijas de Caín, de donde surgió esta raza con el fin de sabotear los planes de Dios, cruzándose y contaminando la descendencia de Adán. Nefilim, significa los caídos. La palabra Refaim se interpreta también como fallecido o muerto. Pueblos Nefilim de acuerdo a la tradición rabínica, los Anakim, Anaquitas, Refaim, Refaitas, Giborim, Zamzumim, y Emim, Emitas, son de la misma raza Nefilim, y todos son nombres que se traducen por gigantes. Refaitas se habla de ellos como de una antigua tribu canánea, que vivía en las colinas de Judá y en la llanura filistea, Hebrón, Debir, Anab, Gaza, Gad, Asdod. Habitantes originales de Canaán, ocupaban el Líbano y el área del monte Hermón, se separaron al norte de la costa de Siria y Transjordania donde construyeron una cadena de ciudades fortificadas. Vivían en la región que más tarde ocuparon los moabitas y los amonitas, los primeros les llamaron emitas, y los segundos les llamaban zomzomeos. En la época patriarcal, el rey Kedorlaomer y sus aliados los subyugaron cuando invadieron Transjordania. En la parte occidental de Palestina, se aliaron y entrecruzaron con los Caftorim, que habían venido desde Creta y se establecieron en las áreas costeras, siendo conocidos como filisteos y fenicios. En el relato bíblico en el que Israel derrota a Og rey de Basán, se señala que luego de la campaña por diferentes territorios, porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Deuteronomio 3,11, el filisteo Goliat, habría sido refaíta y medía 6 codos y un palmo de estatura, cerca 2,5 metros a 3 metros, su hermano fue un gigante que se llamó Lami, de Pan o bien de Lammu. Algunos sugieren que habrían construido muchos de los monumentos megalíticos que se encuentran en Transjordania, especialmente los dólmenes en las cumbres de los montes. Estos eran tumbas formadas por grandes losas de piedra con forma de una habitación, 4 losas formaban las paredes y una el techo.
Como no se ha encontrado ni una sola tumba no profanada, y no se han recuperado utensilios ni trozos de cerámica de ellas, no se sabe quiénes las levantaron ni en qué tiempo fueron erigidas esas estructuras. Anakitas. El nombre, Anak igual gigante, se explica en el Midrash con una indicación de que llevaban cadenas al cuello. Anak era hijo de un refaíta, probablemente hijo de Arba, y sus hijos fueron Sesai, Ahiman, y Talmai, cabezas de los clanes arameos. Estos nombres parecen ser arameos, pero su significado no es claro. Los Anakim fueron vencidos por Caleb. Nefilim. En los textos bíblicos el término, además del Génesis, vuelve a utilizarse para designar a una raza de gigantes en Números. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Num. 13:33. Eclesiástico. ¿Acaso, siendo joven, David no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo, cuando lanzó una piedra con la honda y abatió la arrogancia de Goliat? Eclesiástico 47 2.4, Baruch. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia, ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Baruch 3:26, 3:27, 3:28, Deuteronomio. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Deuteronomio 2:10, 2:11, 3:11, Libro de la Sabiduría, un libro deuterocanónico de la Biblia. Así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, Arca de Noé, que, conducida por tu mano, de Dios, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Sabiduría 4:2.6, Nefilim. En los textos apócrifos igualmente los gigantes son nombrados en otros textos considerados apócrifos, tales como, Libro de Enoc, de la Biblia etíope, presenta una descripción más detallada sobre los gigantes bíblicos. Libro de los Jubileos, de la Biblia etíope, complementa la historia presentada en el libro de Enoc. En definitiva hablaremos sobre los gigantes. Concretamente, de los sucesivos hallazgos de osamentas, tumbas y herramientas que parecen demostrar que, efectivamente, en la Tierra existió una antigua raza de superhombres. Queremos dejar bien sentado que se ha de considerar como un hecho seguro la existencia en el periodo acheliense, de una raza humana de seres gigantescos, pues se ha comprobado científicamente. Louis Burkhalter, doctor y ex delegado francés en la Sociedad de Prehistoria. ¿Cuál es la verdad? Se han encontrado instrumentos de trabajo de enorme tamaño. Personas de talla normal no hubieran sido capaces de manejarlos. Existen 3 descubrimientos, científicamente reconocidos, que revelan la existencia de antiguos gigantes: el gigante de África del Sur, Transvaal, el gigante del sur de China, el gigante de Java. Nefilim. ¿De qué raza son representantes estos seres? ¿Fueron errores en la programación de mutaciones? ¿Eran los hijos que fueron concebidos por antiguos extraterrestres y por madres humanas? ¿Eran seres de una inteligencia especial y elevados conocimientos técnicos que aparecieron gracias a una manipulación en el código genético? Los gigantes o Nefilim protagonizan de primera mano sagas, mitos, leyendas y libros sagrados. Y, precisamente, estos textos antiguos parecen ir acompañados de hallazgos arqueológicos poco conocidos. Que en el planeta parece haber estado habitado por gigantes lo demuestra el hallazgo de restos humanos de extraordinarias dimensiones en la India, Tíbet, China, Sudamérica, África, algunos con una edad aproximada de 45.000 años. Y no solamente huesos, sino también espadas, hachas, lanzas y otros instrumentos como picos de tal envergadura que para poder usarlos habría que tener una estatura de, por lo menos, 3 metros.
En una gruta de Aitueca, en la antigua URSS, se hallaron esqueletos de hombres que medían entre 2,83 metros de altura. Presentaban 6 dedos en extremidades superiores e inferiores. En el condado norteamericano de Bradford, en Pensilvania, se hallaron, en 1880, en un túmulo sepulcral, cráneos humanos que mostraban cuernos de 5 centímetros situados encima de los arcos ciliares. La altura aproximada de estos seres era de 213 centímetros. La antigüedad se estimó en unos 800 años. A posteriori, estos huesos fueron enviados al American Investigative Museum de Filadelfia, de donde parece que desaparecieron. Lasse Kohl, antropólogo alemán, encontró en 1936, a orillas del lago El Gassi, huesos que pertenecían a especímenes de enorme tamaño en Marruecos, en una zona próxima a las columnas de Hércules. En una antigua cueva de Nador, se hallaron restos de 3 esqueletos de niños pertenecientes a una raza desconocida de gigantes. En Siria, hace relativamente poco tiempo, se encontró una huella de tamaño gigante petrificada en el suelo. En el lecho del río Paluxy, en Glen Rose, se descubrieron huellas gigantescas de 54,61 centímetros de largo por 13,97 centímetros de ancho, pertenecientes a un homínido. Los geólogos concluyeron que el lecho del río correspondía a terrenos del Cretácico a fines de la era Mesozoica, 140 millones de años. Michael Tellinger muestró lo que podría ser una de las mejores evidencias de la existencia de gigantes en la Tierra. Los geólogos se maravillaron, con esta huella gigante de granito en bruto de 1,20 metros de largo. Se encuentra ubicado en el sur de África, cerca de la ciudad de Mpaluzi, cerca de la frontera con Suazilandia. Se estima entre 200 millones y 3.000 millones de años a causa de nuestra comprensión actual de la formación de granitos en la historia de la Tierra.